Hola a todos y bienvenidos a un viaje fascinante a la esquina de San Francisco en Caracas. Sumérgete en la historia, la espiritualidad y la naturaleza que convergen en este lugar emblemático. Descubre la majestuosidad de la iglesia, la centenaria ceiba y los relatos históricos que han dejado una huella imborrable en la identidad venezolana. Prepárate para ser inspirado por la grandeza de este rincón único que te transportará a un mundo de memorias atemporales. No te pierdas esta experiencia inolvidable en la esquina de San Francisco. Comencemos. En el corazón de la ciudad emerge un rincón impregnado de significado y trascendencia. La esquina legendaria que guarda consigo el espíritu del templo de San Francisco. Aquí, en cada piedra reposa la memoria de un pasado glorioso, de un legado que ha marcado el destino de naciones. En este lugar emblemático, la majestuosa iglesia de San Francisco albergó los susurros de la historia, siendo testigo de momentos que definirían el curso de la libertad en tierras venezolanas. Bajo sus venerables techos resonaron las palabras que proclamaron a Simón Bolívar como el libertador, el héroe que guió a su pueblo hacia la emancipación. Pero la grandeza de este sitio va más allá de los títulos y honores, pues también fue cuna de sabiduría y conocimiento. Aquí, en esta sagrada morada, el primer médico venezolano, el doctor José Francisco Molina, recibió su grado en un acto de trascendental importancia en 1778. En estos muros, donde se entrelazan la medicina y la fe, donde el cuidado del cuerpo y el alma convergen en una sinfonía de altruismo y humanidad. Y no se puede olvidar que este refugio sagrado, este convento franciscano, extendió su mano no solo en lo espiritual, sino también en lo terrenal. Aquí, en medio de la solemnidad de la religión, se brindó asistencia hospitalaria, se curaron heridas tanto físicas como emocionales, se sembró la semilla de la compasión y el deber de cuidar al prójimo. Así, en esta esquina, donde la historia se entrelazan con la devoción y el conocimiento, se erige un monumento a la grandeza del alma humana. Cada piedra susurra un relato de coraje, de sacrificio y de esperanza. Este lugar, más que una esquina en la ciudad, es un santuario de memorias que perdurarán por siempre en el corazón de Venezuela. En la cuatricentenaria capital venezolana se alza majestuosa una ceiba esbelta y decopada, un símbolo vivo que trasciende el tiempo y se erige como un emblema de la identidad de Caracas. Así como un país tiene sus insignias que lo distinguen, esta ceiba es el testigo silente de siglos de historia y tradición. Cada rama de esta imponente ceiba es un hilo que conecta el pasado con el presente, un lazo que une a generaciones bajo su sombra protectora. Como el árbol nacional de Venezuela, esta ceiba se alza orgullosa, sus raíces hundidas en la tierra fértil que ha visto crecer y evolucionar a la ciudad que la rodea. Pero esta ceiba no está sola en su esplendor, pues a su lado se yergue el antiguo convento de las religiosas concepcionistas, un edificio que resuma historia y espiritualidad en cada piedra. En su interior, la iglesia de la Inmaculada Concepción resuena con la devoción y la fe de aquellos que la han honrado con sus oraciones a lo largo de los años. Transformado con el tiempo en morada de los sacerdotes franciscanos, este lugar sagrado ha heredado el nombre de San Francisco, marcando así su vinculación con la espiritualidad y la caridad que caracterizan a la orden franciscana. En esa popularísima esquina de Caracas, donde la ceiba se alza como centinela silenciosa, se encuentra este monumento histórico, esta joya arquitectónica que fue declarada Monumento Nacional el 6 de abril de 1956. En este rincón de la ciudad, donde la naturaleza se une con lo divino, donde la historia se entrelaza con la arquitectura, se respira el espíritu eterno de Caracas. La ceiba, con su porte imponente, y el convento,
con su aura de misticismo, se funden en un abrazo atemporal que invita a todos a los que la visitan a contemplar la grandeza de un pasado que aún palpita en el presente. En este lugar sagrado, cobijado por la sombra protectora de la ceiba, resonaron los ecos de la historia patria de Venezuela con fuerza inigualable. Aquí, en San Francisco, resonaron las proclamas que otorgaron a Simón Bolívar el título de Libertador, marcando un hito en la gesta revolucionaria que cambiaría el destino de un país entero. Fue en este templo donde descansaron temporalmente los restos del héroe alado, antes de emprender su camino hacia la Catedral de Caracas, dejando una huella imborrable en la memoria colectiva de la nación. Y en los alrededores de esta emblemática iglesia se unen los trazos históricos más icónicos de la capital, cada rincón tejiendo la tela de la identidad caraqueña. Desde el Palacio de las Academias hasta la Catedral de Caracas, desde la Plaza Bolívar hasta la Casa Amarilla, cada paso en las cercanías de San Francisco evoca la riqueza cultural y el legado de un pueblo en constante evolución. Así, en este santuario histórico donde la espiritualidad se fusiona con la grandeza natural, se alza un monumento a la identidad venezolana, un lugar donde el pasado y el presente convergen en una danza eterna de memorias y esperanza. La ceiba y la iglesia, unidas en su esplendor, nos invitan a contemplar la esencia misma de Caracas, una ciudad que late al compás de su historia y se proyecta hacia un futuro lleno de promesas y sueños por cumplir. En esta icónica iglesia comenzamos el recorrido de los 7 templos, mi mamá Aura Celestina y yo en una Semana Santa. Nuestro recorrido fue San Francisco, Santa Capilla, Santa Rosalía, Nuestra Señora de las Mercedes, Catedral, Corazón de Jesús y La Candelaria. Uno de los paseos más hermosos que di con mi mamá. A su ritmo, ella sujetándose de mi brazo, compartimos una torta con malta al salir de Nuestra Señora de las Mercedes para seguir la ruta. El legado histórico que emana de toda esta información es un testimonio vivo de la riqueza cultural, espiritual y patriótica que ha marcado el devenir de Caracas, la capital venezolana. A través de los relatos apasionados sobre la ceiba emblemática, la iglesia de San Francisco y sus conexiones con figuras históricas como Simón Bolívar, se revela un tejido único de memorias y significados que ha dado forma a la identidad de una nación. La iglesia de San Francisco se erige como un monumento arquitectónico y espiritual que ha sido testigo de momentos trascendentales en la historia venezolana, desde la proclamación de Bolívar como libertador hasta el traslado de sus restos a la Catedral de Caracas. Este legado histórico no solo nos invita a reflexionar sobre el pasado y la lucha por la libertad y la independencia, sino que también nos desafía a valorar y proteger nuestro patrimonio cultural, religioso y arquitectónico. Cada rincón de Caracas, cada piedra de San Francisco resuena con la voz de aquellos que han forjado el camino hacia un futuro más próspero y justo. En última instancia, el legado histórico de esta narrativa nos recuerda que la historia de un pueblo es su tesoro más preciado, una fuente inagotable de inspiración, aprendizaje y unidad. A través de la preservación y la celebración de estas historias, podemos honrar el pasado, iluminar el presente y construir un futuro en el que la memoria colectiva sea el faro que guíe nuestros pasos hacia la grandeza y la solidaridad. Espero que hayas disfrutado de este fascinante viaje a través de la historia y el legado de este emblemático lugar, tanto como yo al guiarte en este recorrido. Si disfrutas de nuestro contenido, considera apoyarnos a través de PayPal para seguir creando historias emocionantes. Comparte esta historia con tus seres queridos, comenta tus impresiones y cuéntame qué aspectos te han parecido más interesantes. No olvides darle un me gusta, activar la campanita de notificaciones para no perderte futuras aventuras y sobre todo, suscríbete a este canal, es completamente gratis. Esto representa un apoyo invaluable de tu parte a este proyecto. Además, sígueme en redes sociales para descubrir más datos interesantes publicados antes de los videos en YouTube. Únete a la aventura y adéntrate en cada viaje con nosotros. La esquina de San Francisco en Caracas es un rincón impregnado de historia, espiritualidad y significado.
donde la majestuosa iglesia y la centenaria ceiba se entrelazan para contar una historia única de coraje, sacrificio y esperanza en la lucha por la libertad venezolana. Este lugar emblemático invita a la reflexión y a la contemplación, recordando la importancia de valorar y proteger nuestro legado histórico y cultural, celebrando la identidad venezolana y construyendo un futuro basado en la solidaridad y el respeto por nuestras raíces. Que San Francisco siga siendo un santuario de memorias, guiándonos hacia un mañana lleno de promesas y sueños por cumplir.